Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy vengo con recomendaciones de libros de no ficción. Este mes de junio, para mi iniciativa o reto 12 meses, 12 pendientes, lo que propuse fue leer un libro de no ficción. Dentro de los libros que yo quiero leer tengo uno en físico y otro en digital y así voy quitando pendientes tanto en el Kindle como en mis estanterías. El libro en físico que quiero quitarme sería Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Es un libro que es muy conocido por los testimonios de supervivientes a la catástrofe nuclear que hubo en Chernobyl con el centro nuclear. Yo he visto la serie que está basada en este libro y en otro más que no he leído y tengo muchas ganas. Es un acontecimiento histórico que viví de muy pequeña y me acuerdo pues de algunas cositas que pasaron en mi entorno a raíz de esta catástrofe. El libro en digital que quiero leer es el de Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Russ. Este libro también está dentro de mi reto de 10 libros que cumplen 40 años como yo y es un libro que fue escrito en 1983 donde se habla sobre la escritura de las mujeres y cómo las editoriales, los escritores masculinos pues intentan tapar a las mujeres. Tengo muchas ganas de leerlo y ya os contaré tanto el de Voces de Chernobyl como este de Joanna Russ, que es lo que me parece. Ahora os traigo una serie de recomendaciones de libros que yo he leído de no ficción de diferentes categorías. Los primeros que os voy a mostrar son unos pequeños libros, incluso los podéis encontrar en audiolibro porque el último que me leí de esta autora estaba en audiolibro, en eBiblio por cierto, y son una serie de ensayos, presentaciones que hizo la autora en diferentes convenciones y que luego los transportaron al papel. Os estoy hablando de los libros pequeñitos de Chimamanda, como el del peligro de la historia única, Todos deberíamos ser feministas y Cómo educar en el feminismo. Y el que yo no tengo en físico es el de Sobre el duelo, en el que la autora habla sobre la muerte de su padre. Son vivencias que ha tenido la autora, te explican cosas, son muy básicos, ¿vale? Son muy chiquititos, muy finitos y hablan de cosas muy básicas que vivimos las mujeres, sobre todo en este de Todos deberíamos ser feministas y Querida Yehuele. Y en este libro habla cómo los caucásicos vemos a otras culturas y cómo tenemos estereotipos sobre ellas. Son historias muy interesantes. Sobre el duelo, ya os digo, me gustó. No sé si sería porque lo escuché en audiolibro, pero se me quedó como ves a la autora en sus diferentes fases en el duelo, pero no me llegaron tanto como otros. Otro libro que habla sobre el duelo es el de La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Este libro lo escuché también en audiolibro y es una biografía de Marie Curie y lo entrelaza la autora cómo vivió Marie Curie la muerte de Pierre y cómo Rosa Montero también vivió la muerte de su marido. Está entrelazando la historia, la biografía de Marie Curie con esas fases de duelo que pasan todas las mujeres y entonces así es como que te hace más cercana un personaje histórico, identificándolo como una persona normal, no enalteciéndola ni nada, sino contando cosas de su día a día muy interesante. Además, el audiolibro está narrado por la propia Rosa Montero y esa cosa me gustó mucho, o sea, es como más cercano, como que te está contando una historia y estás tú haciendo tus cosas, pero al mismo tiempo estás escuchando la historia de Rosa Montero y está muy bien. Otro audiolibro de no ficción que también está narrado por su autor es Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Fue una de mis mejores lecturas de hace un par de años, me sorprendió muchísimo y este habla sobre salud mental. Nos cuenta la vivencia de Ángel Martín cuando tuvo un brote psicótico, cómo lo vivió, todo lo que estuvo experimentando con ese brote y lo cuenta de tal forma. No sé si habéis visto alguna vez a Ángel Martín en el programa que llevaba con Patricia Conde o lo escucháis o lo veis en su canal en el que da las noticias, pues el audiolibro es tal cual, o sea, te está explicando cosas muy serias, pero al mismo tiempo él pone ese tono de humor tan
especial y tan propio de él. A mí me gustó muchísimo, de verdad, porque expone una parte que los medios intentan ocultar, como es la salud mental, y muy recomendable. Tenéis que escucharlo o leerlo porque es maravilloso. Otro libro que habla sobre salud mental es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. En este caso no habla sobre su experiencia, sino lo que ella vivió con su hijo que tenía esquizofrenia y cómo terminó con su vida para afrontar esta esquizofrenia. Y da, pues eso, un paseo por toda la vida de su hijo, cómo va notando ella esos cambios en su actitud, todos los recuerdos que tiene. Es una maravilla, ¿vale? Es muy duro, pero es muy bonito, y si eres madre, pues te sientes muy identificada con esta vivencia de la autora. A mí me gustó mucho y yo os lo recomiendo. Fue otra lectura que le di también 5 estrellas porque es maravilloso. Ya que estamos en el otro lado del continente, nos quedamos por allí y os vengo a hablar de Chicas Muertas, de Selva Almada. En esta historia cuenta la investigación que llevó la autora tras la desaparición de diferentes mujeres en su ciudad. Es un libro en el que va contando la historia de unas mujeres que fueron desapareciendo por diferentes causas, pero que todas están relacionadas pues con un móvil amoroso, sentimental, de machismo, de maltrato femenino. Es una historia también muy dura porque ves cómo acusan a ciertas personas, cómo los casos no están resueltos porque las personas implicadas tienen poder en el país y las chicas desaparecidas pues son una chica más, un número más, porque no son nadie importante, no están relacionadas con nadie grande, entonces pues no les daban importancia. Me pareció un libro también muy duro, pero que nos muestran una sociedad y unas vivencias que todavía existen, que todavía se dan estos casos en países de Latinoamérica. Ahora cambiamos totalmente de vivencias muy duras y os voy a hablar de mi lado más friki, porque para eso también tenemos libros de no ficción y yo soy una fanática de Star Wars y no podía faltar este libro. Es El diario de la princesa, de Carrie Fisher. En él nos cuenta la propia Carrie Fisher, a partir de unos diarios, de unas anotaciones que tenía ella, cómo vivió ese contrato para protagonizar la primera película de Star Wars, cuáles fueron sus primeros pinitos en el cine, cómo vivió ese romance con Harrison Ford, porque sí, hubo romance con Harrison Ford, por mucho que él lo intente ocultar. Me parece una historia muy chula. Yo, que soy súper fan de Star Wars, pues esto lo viví muchísimo. Me gustó muchísimo ver cómo Carrie Fisher vivió todos esos años suyos siendo la princesa Leia. Y además es que no se queda solo en ese momento de hasta aquí hemos grabado, ¿no? Luego también se la ve en las Comic Con, cómo los fans van a ella para que le firmen, anécdotas que tiene con muchos seguidores, y me pareció muy interesante. Aquí lo que le ha faltado, habla en algunas partes sobre su adicción y sus problemas de bipolaridad. Tiene otros libros que espero poder conseguir poco a poco, pero claro, esto es una joya para un fan de Star Wars. Este diario de la princesa es increíble. Vamos a seguir con libros de no ficción relacionados con cine, y en este caso os vengo a recomendar un autor. El autor es Tony de la Torre y yo tengo 2 libros suyos. Uno es porque me gusta muchísimo esta serie y es La vida según Sheldon. Y en él pues te cuentan anécdotas de la serie o cosas que va diciendo Sheldon a lo largo de la serie de Big Bang Theory que están relacionadas con aspectos de la vida. Son anécdotas muy divertidas, te acuerdas de esas escenas, lo relacionas con cosas que pasan en el día a día, pero además es que son cosas científicas, de ámbito cultural, que son muy interesantes. Yo me divertí muchísimo leyendo este libro. Es una cosa muy friki, pero yo os recomiendo esta lectura. Y el otro libro, más que un libro de no ficción, es como una guía que tú puedes tener ahí como librito en la mesilla, ¿vale? Más bien en la mesita al lado del sofá, porque es un libro que se llama Sellos de culto, también de Tony de la Torre, donde pues te va recomendando él una serie de series. Madre mía, valga la redundancia, serie de series.
Aquí en la portada salen series muy conocidas, pero a él le gusta mucho hablar de series pues españolas o europeas. Y así he conocido yo pues algunas series pues así como un poquito rarunas, europeas, pero que valen oro, de verdad. Yo he visto series muy interesantes. Y el otro libro que os quiero recomendar de cine, porque a mí me encanta el cine clásico y esto fue una joya que me regalaron, fue La piel de los dioses, en el que nos hablan del cine, desde el cine mudo y las primeras grandes estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer o de la Paramount. O sea, esto es una pasada. Te cuentan la historia de cada uno de esos actores y te cuentan por su biografía. Hay muchísimas fotos. Rodolfo Valentino, ¿vale? Rodolfo Valentino. Este libro me acordé muchísimo de él porque esto fue de mis años de universidad, o sea, de hace muchísimos años fue cuando me regalaron este libro, que yo cuando lo leí, yo he recordado siempre la historia de Rodolfo Valentino y el día que empecé a ver American Horror, la temporada de Hotel, lo tuve que releer otra vez la historia de Rodolfo Valentino porque se habla de él y es maravillosa, o sea, es toda una vida de una estrella. Y cuando leí Los 7 maridos de Evelyn Hugo, pues salieron todas, yo me sabía todas las anécdotas, sabía de quién hablaba, aunque fuera con seudónimo, sabía que... O sea, yo estaba maravillada leyendo Los 7 maridos de Evelyn Hugo porque yo sabía toda la historia de esos actores de esos años, porque ya había leído este libro donde salen esos magníficos actores que tenemos ahora. Abandonamos el cine y nos vamos a pasarlo canutas con momentos históricos de la historia. Lo primero, nos vamos a Asia y allí nos encontramos con Ru de Kim Thuy. En esta se cuenta la biografía de la autora, que era vietnamita y cuando llegó el régimen comunista a Vietnam, pues tuvo que emigrar con toda su familia a Canadá, y es la vivencia de la autora durante ese momento de confusión política y cómo fue su viaje hasta Canadá y la adaptación en Canadá y cómo vivió todo ese momento de cambiar de continente, alejarse de toda su familia para salvar su vida del régimen comunista. Otro libro también que habla de comunismo, pero en este caso de Corea del Norte, es Escapar para vivir de Yeonmin Park, y uno que está muy relacionado con este libro, que si los lees muy de seguido no sabes diferenciar cuál de los dos porque tienen las vivencias bastante iguales, es La chica de los 7 nombres de Hyun-Soo Lee. Ya os digo, son dos libros que hablan de exactamente lo mismo, de dos chicas que escapan de Corea del Norte. Una vive en un barrio pobre y otra vive en un barrio más rico, como su familia decayó por un chivatazo de un vecino que decía que... Y son las vivencias de cómo estas chicas tuvieron que vivir durante un tiempo en China, luego tuvieron que hacer viajes por medio de desiertos hasta llegar a Corea del Sur. Porque piensas que pueden pasar súper fácil de Corea del Norte a Corea del Sur, pero eso es falso, pero totalmente falso. Hacen un recorrido hasta llegar a Corea del Sur que es increíble, o sea, menudas vivencias. Estos son muy duros, los de Corea del Norte. Ves lo que es Corea del Norte y luego todo el escape desde allí. Yo os lo recomiendo mucho si os gusta las historias de Corea, pues para saber un poquito más, que no os quedéis solo con Corea del Sur, sino que estudiéis un poquito más sobre Corea del Norte. Y llegamos al momento histórico, que esto es lo que más ocupa mi biblioteca, mis gustos literarios sobre no ficción, y es la Segunda Guerra Mundial y las historias pues de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. Primero os voy a enseñar libros que tengo en físico. Y tú no regresaste, de Marceline Loridan-Ivens. Esta fue una judía que estuvo en campo de concentración, no estuvo ella sola, estuvo con más familia y ella fue la única que sobrevivió hasta que el campo de concentración pues fue liberado por los ejércitos americanos o rusos. Es una historia muy cortita. Vemos cómo ella además es partisana, se va a Francia, por eso luego tiene apellido francés. Es una preciosidad de historia porque es lo que le hubiera gustado contarle a su padre, a su familia, que están muertos por culpa del Holocausto. El otro, preguntas que me han hecho sobre el Holocausto, de Hedy Fritz. Esto es una serie de
preguntas que ha ido recopilando la autora en sus charlas que fue dando por diferentes institutos, y las fue recopilando pues la respuesta que ella les dio a esos chicos de instituto a las preguntas que le hacían sobre el Holocausto y su vivencia en un campo de concentración. Esta autora es húngara, es de las pocas supervivientes que hay, no sé exactamente si al final ha fallecido en estos años, porque este libro es de antes de la pandemia y muchísima gente que sobrevivió a los campos de concentración ha muerto a lo largo de 2019 a ahora 2023. Este libro recopila preguntas que de verdad tú, como persona que has estudiado la Segunda Guerra Mundial, que has visto muchísimas películas, series o leído algún libro de ficción de la Segunda Guerra Mundial, nunca te has parado a pensar según qué preguntas, y aquí las tienes y da detalles escalofriantes que yo me he encontrado. Estos datos yo también me los he encontrado parecidos en el libro de las 999 mujeres de Auschwitz de Heather Dunn. Este es el último libro que he leído sobre la Segunda Guerra Mundial y es súper duro. Cuenta la historia del primer convoy que transportaron de judías eslovacas hasta Auschwitz. Fue el primer tren que llegó de mujeres. El Auschwitz estaba a medio construir porque empezó a construirse por presos políticos de Polonia, y sí que fueron ellas las que empezaron a construir Birkenau, que es el campo que está a 1,5 kilómetros de Auschwitz. O sea, era el campo este de exterminio, se llamaba Auschwitz-Birkenau. Pues entonces, cuando hubo tanta sobrepoblación allí, no daban abasto con los crematorios, pues abrieron Birkenau para mandar allí a otra parte de los judíos. Y estas 999 chicas, que es muy interesante saber por qué es exactamente esta cifra y no son 1000 o son 900, es muy interesante, eso te lo cuentan también en el libro. Es un libro súper bien documentado, hay muchísimas fotografías, muchísima biografía, testimonios reales de personas que vivieron todo esto. Es un libro duro como todos los de la Segunda Guerra Mundial o de gente superviviente según qué cosas políticas, pues son muy duros, es muy crudo, pero yo creo que son historias muy necesarias para que la historia no se vuelva a repetir. Y ya para terminar, el último libro que os tengo que recomendar, que también leí hace poquito y que va relacionado con la autora que voy a leer este mes y que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, es La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Esta es otra perspectiva diferente a la que tenemos siempre de la Segunda Guerra Mundial, ya que siempre se centra, pues como los libros anteriores que os he enseñado, en supervivientes al Holocausto, pero en este caso lo que nos muestra Svetlana Alexievich son las mujeres rusas que se pusieron como voluntarias en el ejército ruso para combatir. Cómo ellas vivieron todo ese momento, cómo luchaban, los trabajos que realizaban y cómo fue su vuelta después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante, sobre todo en el libro de las mujeres de Auschwitz y en este se cuenta qué es lo que pasó con ellas cuando terminó la guerra, que es algo que muchas veces no nos cuentan. Solo nos dicen que sobreviven y todo parece de color piruleta, pero no. Las mujeres sobre todo lo pasaron muy mal. No fueron aceptadas por las demás porque ¿cómo habéis sobrevivido? Siempre está esa pregunta a las supervivientes en campos de concentración y a las mujeres que sobrevivieron, que luchaban en el frente. También se les hacía esa pregunta, ¿cómo consiguieron sobrevivir? Y cómo, sobre todo, ¿por qué sobrevivieron ellas y hombres fallecieron en el frente y ellas no? O sea, es una cuestión muy machista que todas estas mujeres tuvieron que afrontar durante muchísimos años después de la Segunda Guerra Mundial. Estas son mis recomendaciones por si queréis leer algún libro de no ficción en esta época o en cualquier otra. Os he traído mucha variedad, espero que no os haya hecho muy largo este vídeo porque quería explicaros un poquito de qué iba cada uno para ver si os encajaba con vuestros gustos unos u otros. Decidme en los comentarios si habéis leído algún libro de ficción de estos que os he mostrado. Si me recomendáis alguno que yo no haya leído, os estaré leyendo encantada en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!